Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que leeremos en este episodio se llama Levántate y brilla. Este es un libro que habla sobre cómo ayudar a los profesionales modernos a aliviar el estrés y deshacerse del agotamiento profesional. No quiero ir a trabajar todos los días. Siento que el trabajo es estresante. No solo estoy cansado mentalmente, sino que también mi cuerpo está agotado. No quiero hacer nada. A veces me mantengo deliberadamente alejado de mi trabajo y mis compañeros. Alto, siento que mi trabajo es el mismo sin importar quién lo haga. Muchas veces me siento inútil e impotente, pero aún así tengo que seguir trabajando para poder sobrevivir. Creo que muchas personas han tenido sentimientos similares, no porque sean perezosos o no puedan soportar las dificultades, sino porque han caído en el agotamiento laboral. En mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez el agotamiento laboral en la Clasificación Internacional de Enfermedades y lo definió como un síndrome resultante del estrés laboral prolongado que no se gestiona eficazmente. 3 características, a saber, sentirse agotado o sin energía, desarrollar una sensación de distanciamiento del trabajo y desarrollar emociones negativas y cínicas hacia el trabajo, y una sensación reducida de eficacia profesional. Sin embargo, cabe señalar que si bien el desgaste laboral está incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en sentido estricto no es una enfermedad médica, sino un fenómeno ocupacional, un problema muy relacionado con la salud física y mental, y es universal. Se puede decir que el desgaste laboral se ha convertido en un problema mundial. Por ejemplo, según el informe de la encuesta sobre el índice de agotamiento laboral de China, publicado por la Red de Desarrollo de Recursos Humanos de China en 2018, el 70% de las personas en el lugar de trabajo tienen un agotamiento leve y el 13% un agotamiento severo. Otro ejemplo, en 2019, Medscape, un conocido sitio web médico estadounidense, publicó un informe de encuesta entre más de 15.000 médicos y encontró que el 44% de los médicos sufren de agotamiento. Hay tantas personas que sufren de agotamiento y el daño es tan grande, entonces, ¿cómo podemos aliviar la presión laboral y deshacernos del agotamiento? Este libro puede proporcionar algunas respuestas. La autora de este libro, Lynn Spencer, es cofundadora de Bodyshot Performance, una empresa británica de consultoría sobre felicidad. Lynn y su equipo cooperaron en profundidad con profesionales del campo de la salud y pequeñas y medianas empresas para estudiar conjuntamente cómo mejorar la felicidad de los empleados en el trabajo y finalmente resumieron 6 señales de salud, a saber, sueño, salud mental, energía y composición corporal. Sistema digestivo y aptitud física. A partir de estas 6 señales se resume un conjunto de métodos prácticos, que han ayudado a los empleados de muchas empresas a mejorar sus condiciones laborales y han ganado numerosos premios. Por lo tanto, ya sea que recién esté comenzando a mostrar signos de agotamiento o que ya haya sufrido las amargas consecuencias del agotamiento, este libro puede ayudarlo a aclarar su situación laboral actual y recuperarse sin problemas del agotamiento. En mi opinión personal, las 6 señales propuestas por el autor se pueden simplificar aún más en 2 categorías principales, agotamiento mental y agotamiento físico. Por ello, a continuación, hablaremos uno a uno de cómo paliar esa sensación de no poder llegar a fin de mes mental y físicamente, basándonos en las teorías y métodos propuestos por el autor. Primera parte. Hablemos primero del agotamiento mental. Las personas con burnout suelen tener algunos sentimientos mentales comunes, como preocupación, ansiedad, preocupación excesiva, autocrítica, indiferencia y entumecimiento, ira fácil, etc. Una de las razones importantes por las que hay tantas malas emociones es que hay demasiada presión. Por un lado, está la presión del propio trabajo. Por ejemplo, con la expansión de los colegios y universidades, los requisitos del mercado laboral en cuanto a calificaciones académicas han aumentado. En 2023, los graduados de maestría y doctorado de Beijing superarán a los universitarios por primera vez, y la competencia laboral es cada vez más feroz. Además, el modelo de trabajo 996 es común en la industria de Internet, en comparación con las personas que no pueden encontrar trabajo, la carga de trabajo es pesada y las frecuentes horas extras parecen nada. Además de la presión del trabajo en sí, también existe la presión que uno mismo se impone. Por ejemplo, si ingresa por primera vez al lugar de trabajo y quiere desempeñarse bien, es posible que se fije una meta demasiado alta y se frustre fácilmente. Además, después de unirme a la empresa, encuentro que hay una gran brecha entre mi trabajo actual y mis objetivos e ideales personales, y me siento decepcionado, pero no sé qué quiero hacer. A veces insisto en trabajar solo. Porque no sé cómo dejar el trabajo. Todas estas pueden ser razones por las que las personas experimentan agotamiento. Sin embargo, el agotamiento no ocurre inmediatamente, sino que a menudo tiene un proceso y ocurre a medida que el estrés continúa acumulándose. El psicólogo clínico estadounidense Herbert Freudenberg y su colega Gail Nord compilaron 12 etapas del agotamiento ocupacional. Estas 12 etapas pueden mostrar claramente cómo la presión laboral erosiona la salud física y mental paso a paso. En la primera etapa, a menudo hay una necesidad de probarse a uno mismo, por lo que se fijan metas más altas y se asumen compromisos más altos. En la segunda etapa, para cumplir con expectativas más altas, uno trabajará el doble de duro. En la tercera etapa, el grado se profundiza aún más y te concentras solo en el trabajo e ignoras tus propias necesidades, como el sueño, el ejercicio y la dieta regular. En la cuarta etapa,
Comienzas a darte cuenta de que algo parece estar mal si continúas trabajando así, pero puedes hacerlo. No lo encuentro. Una vez que se conoce la causa, un fuerte conflicto interno también puede desencadenar una serie de síntomas físicos. Luego, en la quinta etapa, los valores comienzan a cambiar. Los nuevos valores incluyen solo el trabajo, sin ningún tiempo ni espacio privado. La sexta etapa es la etapa de negación. No está dispuesto a admitir los problemas causados por la presión laboral, pero culpa a los demás, pensando que los demás son incompetentes, vagos y arrogantes. Luego viene la séptima etapa, comenzando a mantenerse alejado de familiares y amigos, con casi sin interacción social, a menudo acompañada por una sensación de impotencia y falta de dirección. En la octava etapa, colegas, familiares y amigos obviamente notarán estos cambios en el comportamiento. En la novena etapa, pierden su individualidad. Ya no comprenden las necesidades personales, simplemente centrarse en el presente y vivir mecánicamente. Y luego, en la décima etapa, para superar el vacío interior, recurrirán a comer en exceso, al sexo excesivo y al alcoholismo. En la undécima etapa, estarán deprimidos y agotados, pensando que la vida no tiene sentido y, finalmente, en la duodécima etapa, sufren un colapso físico y mental y, en casos graves, pueden ocurrir el suicidio. Los pensamientos requieren atención médica inmediata. Por supuesto, estas etapas no son inevitables y el proceso de agotamiento de cada persona es diferente. Pero comprender estas etapas puede ayudarnos a comprender mejor el agotamiento y a tomar medidas efectivas para prevenirlo y aliviarlo. ¿Cómo mejorar la salud mental y ganar felicidad en el lugar de trabajo? El autor cree que podemos empezar por los neurotransmisores del cerebro. Hay 4 neurotransmisores que requieren nuestra especial atención: la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Estos neurotransmisores son particularmente importantes para mantener y restaurar la salud mental. A continuación, hablaré sobre estos neurotransmisores junto con el libro, Porque las élites no se cansan cuando usan sus cerebros así. El autor del libro, Porque las élites no se cansan cuando usan su cerebro así, es Shion Kawasawa, un psiquiatra japonés que es muy bueno expresando conocimientos profesionales oscuros en un lenguaje fácil de entender. Sus puntos de vista son en consonancia con esto. Los autores de este libro coinciden entre sí. Shion Kawasawa cree que los métodos de trabajo que van en contra de las funciones del cerebro humano son como tirar del freno de mano y pisar el acelerador mientras se conduce. Aunque el automóvil avanza, es muy difícil avanzar y puede dañarlo. El método de trabajo positivo que se ajusta a la función del cerebro humano puede maximizar la capacidad y la eficiencia del trabajo y al mismo tiempo minimizar el estrés mental causado por el trabajo. Ahora, hablemos en detalle de estos neurotransmisores. Primero, promover la secreción de dopamina. La dopamina no necesita más presentación. Todos la conocemos. Es un neurotransmisor estrechamente conectado con el centro de recompensa del cerebro. Tiene un profundo impacto en la capacidad de las personas para procesar información, atención, memoria, planificación, etc. Se puede decir que con la dopamina, solo cuando se tiene motivación y entusiasmo se puede trabajar. ¿Cómo podemos estimular al cerebro a secretar dopamina en situaciones laborales? Aunque es bueno tener un trabajo estable, si no hay altibajos todo el tiempo, el cerebro humano no secretará suficiente dopamina, lo que conducirá a sentimientos de aburrimiento y aburrimiento con el tiempo. Si quieres mantener esa emoción y ganas de trabajar, necesitas incorporar desafíos a tu trabajo. Este desafío puede comenzar con establecer metas y alcanzarlas. En el proceso de lograr objetivos, las personas secretarán dopamina al establecer objetivos y al lograr objetivos. Después de lograr los objetivos, motivará a las personas a establecer y completar el siguiente objetivo, lo que puede estimular continuamente el cerebro. Secretar dopamina para maximizar motivación para el trabajo. Sin embargo, no cualquier objetivo puede estimular la secreción de dopamina. En primer lugar, esta meta no debe ser demasiado grande ni demasiado vacía, debe ser práctica y factible, es decir, el tipo de meta que se puede lograr caminando de puntillas y que no permitirá que las personas pasen de nivel fácilmente o se rindan a mitad de camino. En segundo lugar, en comparación con establecer una meta a largo plazo de una vez, establecer una meta que sea posible alcanzar en el corto plazo y luego establecer la siguiente meta a corto plazo más difícil después de lograrla, y así sucesivamente, hará que sea más fácil lograrlo. Lograr el objetivo a largo plazo. Finalmente, necesitamos confirmar repetidamente nuestras metas, porque a veces tenemos muchas metas, pero después de establecerlas, nos olvidamos de ellas y no actuamos de acuerdo con ellas. Por lo tanto, debemos convertir la meta en algo que pueda ser visible en cualquier momento, por ejemplo, poner la meta en el escritorio, o anunciar tu meta a las personas que te rodean. En resumen, siempre debes recordar la existencia de la meta. Además del método anterior, también podemos utilizar complementos alimenticios. Por ejemplo, coma alimentos ricos en tirosina. La dopamina se produce a partir de un aminoácido llamado tirosina. Si no hay suficiente tirosina en el cuerpo, no se puede secretar suficiente dopamina. ¿Cuáles son los alimentos ricos en tirosina? Alimentos como el queso, el pavo, las semillas de girasol, el arroz integral, los cacahuetes y los frijoles, las verduras, las frutas, etc. son ricos en tirosina.
Sin embargo, para transportar la tirosina al cerebro también se necesita azúcar, que en el cuerpo humano proviene principalmente de los carbohidratos, que son alimentos básicos. Además, la producción de tirosina en dopamina también requiere la participación de la vitamina B6. Los alimentos con alto contenido de vitamina B6 son el plátano, la leche, el bonito, el atún, el salmón, etc. Como ves, si quieres estimular la dopamina a través de la dieta, no debes ser quisquilloso ni quisquilloso con tu comida, y mantener una nutrición equilibrada. Esta es la base para una mente y un cuerpo sanos. Luego está la oxitocina. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, puede influir en las emociones y el comportamiento de las personas, promover la formación y el mantenimiento de relaciones íntimas y hacer que las personas se sientan felices, satisfechas y leales. ¿Qué haces cuando llegas a casa por la noche después de un largo día de trabajo? Creo que algunas personas podrían decir que no quieren hacer nada más que tumbarse. O si todavía tienes trabajo pendiente en la empresa durante el día, puedes continuar haciéndolo cuando llegues a casa. Lo primero está bien, pero debes estar muy atento a lo segundo, porque una vez que tengas la idea de si no puedes terminarlo en la empresa, puedes llevártelo a casa para hacerlo, fácilmente lo lograrás. Perder el sentido de urgencia al trabajar durante el día y posponer las cosas. Finalmente, tuve que llevarlo a casa y hacerlo. Si las cosas siguen así, la presión laboral erosionará gradualmente la salud física y mental de las personas. De hecho, volver a casa por la noche es un buen momento para relajarse y sanar. Debemos prestar tanta atención al descanso y la relajación durante la noche como a nuestro trabajo durante el día. Por ejemplo, podemos dar un abrazo a un familiar o pareja y luego charlar, o pasar tiempo con una mascota, comportamientos que pueden favorecer la secreción de oxitocina, hacernos sentir queridos y amados y aliviar el estrés laboral. La dopamina mantiene a las personas motivadas en el trabajo, la oxitocina ayuda a las personas a relajarse y sanar después de salir del trabajo, y luego está la serotonina. La serotonina es un estabilizador del estado de ánimo natural que puede ayudar a las personas a cambiar su estado de ánimo y recuperar la calma. Siempre habrá momentos en los que no puedas seguir trabajando, o en los que tengas mucho trabajo y estés muy estresado. En este momento es muy importante cómo calmar las emociones negativas y convertir las emociones negativas en positivas. El libro, Porque las élites no se cansan cuando usan sus cerebros así, menciona que leer en voz alta puede estimular la secreción de serotonina, y leer en voz alta también puede promover la circulación sanguínea en la corteza prefrontal y aumentar el flujo sanguíneo, lo que también es útil en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Cierto efecto. Los trabajadores migrantes que trabajan en edificios de oficinas pasan la mayor parte de su tiempo de trabajo leyendo y escribiendo, y rara vez tienen la oportunidad de leer en voz alta. Sin embargo, si las personas tienen la oportunidad de intentar leer en voz alta, sentirán los beneficios de leer. El cambio de escribir a leer en voz alta puede hacer que nuestro cuerpo pase de un estado básicamente estático a un estado de ligero movimiento, y nuestro estado de ánimo y nuestra mente se renovarán por completo. Por ejemplo, las personas que escriben artículos con frecuencia pueden leer en voz alta los artículos que han escrito antes cuando no tienen ideas. Al leer los artículos que han escrito en voz alta, por un lado, parece que están leyendo el artículo de otra persona, lo que puede ayudar. Personas mire su escritura de manera más objetiva, lo que facilitará la identificación de áreas que necesitan revisión. Por otro lado, leer en voz alta también es un masaje para el cerebro tenso, que ayuda a estimular la inspiración creativa. Si le preocupa que leer en voz alta en la oficina cause problemas a los colegas que lo rodean, entonces puede buscar una sala de conferencias vacía u otro espacio oculto y encontrar algunos documentos en el trabajo. No importa cuál sea el contenido, lo importante es cierra la puerta y léelo en voz alta. Además de leer en voz alta, llorar también estimula la secreción de serotonina. Por ejemplo, la gente inevitablemente derramará lágrimas cuando vea una película. Durante el proceso de llanto, se acelerará la circulación sanguínea en la corteza prefrontal y también aumentará significativamente la actividad de los nervios serotoninérgicos. Por eso, siempre y cuando no causes problemas a los demás, lo mejor es no reprimirte cuando quieras llorar. Llorar adecuadamente también es una forma de aliviar el estrés. Echemos un vistazo a los complementos alimenticios. Los autores dicen que consumir alimentos ricos en triptófano y vitamina B6, como pollo, carne de burro, huevos, queso, salmón, atún, vegetales de color verde oscuro, semillas de chía y nueces, puede aumentar los niveles de serotonina. Además, también puedes consumir un buen aceite de pescado, porque el aceite de pescado contiene una gran cantidad de ácidos grasos omega 3, los más importantes son el ácido eicosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA, esenciales para la salud del cerebro. Es importante destacar que también puede promover la secreción de serotonina. Finalmente, existe otro neurotransmisor llamado endorfinas. Las endorfinas generalmente se secretan cuando nos enfrentamos a un gran estrés mental y ejercen un efecto analgésico. Por ejemplo, cuando los corredores de maratón sienten dificultad para respirar, piernas y pies débiles durante una carrera y sienten que ya no pueden correr, se secretarán endorfinas en grandes cantidades para ayudar a aliviar el dolor de los atletas. Pero no tenemos que esperar hasta estar estresados al extremo para que las endorfinas entren en acción. También podemos estimular al cerebro para que secrete endorfinas en otros estados, como cuando estamos tranquilos y relajados.
Cuando el cuerpo y la mente de una persona están en un estado relajado, se producen ondas alfa en el cerebro, y cuando el cerebro emite ondas alfa, también se secretan endorfinas. Por tanto, si quieres favorecer la secreción de endorfinas, puedes hacerlo liberando ondas alfa. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro cerebro emita ondas alfa? Por ejemplo, la meditación es un buen método y se trata en muchos libros. La meditación puede comenzar sintiendo la respiración. El autor participó una vez en un entrenamiento en el que el maestro pidió a todos los presentes que se sentaran en silencio durante unos minutos, durante los cuales debían captar los sonidos a su alrededor. Después de unos minutos, todos compartieron los sonidos grabados, casi todos grabaron sonidos similares, como el sonido de sillas en movimiento, el sonido de la ropa rozándose, el sonido de los autos que pasaban afuera, etc., pero nadie notó el sonido de su propia respiración. Incluso si el sonido de la respiración es el sonido más cercano a él. Entonces, si no sabes cómo iniciar una meditación, comienza sintiendo tu respiración y tómate un tiempo para considerar cómo te sientes. El propósito de esto es ayudarte a cortar el contacto con el mundo exterior y calmarte rápidamente. Por poner otro ejemplo, también puedes escuchar tu música favorita. Algunos investigadores han descubierto que crear y escuchar música favorece la liberación de endorfinas en el cuerpo, lo que tiene un efecto analgésico y produce una sensación de placer. Además, mientras escuchas música, el cuerpo humano también libera dopamina, lo que se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Comer chocolate amargo tiene un efecto similar. El autor menciona en el libro que comer chocolate amargo con un contenido de cacao del 85% o más puede aumentar los niveles de endorfinas y serotonina liberadas por el cerebro, ayudando a aliviar el dolor y reducir el estrés, pero es necesario prestar atención a controlar la ingesta y detenerla con moderación. La segunda parte. Después de hablar sobre el agotamiento mental y cómo afrontarlo, hablemos del agotamiento físico y qué hacer. El agotamiento físico se puede dividir en términos generales en dos áreas: problemas para dormir y dolor físico. Algunas personas tienen la suerte de conciliar el sueño tan pronto como su cabeza toca la almohada, pero la mayoría de las personas con agotamiento suelen ir acompañadas de problemas para dormir, como dificultad para conciliar el sueño, despertarse fácilmente por la noche y sentirse todavía mareado e hinchado al despertar. Despierto después de dormir mucho tiempo, agotado, etc. La falta de sueño o la mala calidad del sueño afectarán seriamente nuestra capacidad para hacer frente a los desafíos del trabajo diario. Investigadores de la Universidad de Pensilvania realizaron una vez un estudio y descubrieron que si una persona duerme solo 6 horas al día durante 14 días consecutivos, su concentración será muy pobre, similar a un estado de no dormir durante 2 días. No solo eso, los problemas de sueño también pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y otras enfermedades. Los autores dicen que si no dormimos lo suficiente, la grelina y la leptina se desequilibran en nuestro cuerpo. La grelina es una hormona que envía mensajes de hambre al cerebro, mientras que la leptina es una hormona que envía señales de saciedad. Las dos hormonas trabajan juntas para mantener el equilibrio en el cuerpo. Pero cuando no dormimos lo suficiente, la grelina aumentará y los niveles de leptina se suprimirán. Esto hará que el cerebro nos envíe señales de hambre todo el tiempo y nos permita comer. Esto es simplemente un insulto a la herida para las personas que quieren controlar su peso. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad del sueño? Podemos partir de dos aspectos: conciliar el sueño y despertar. La melatonina es una sustancia que hace que las personas sientan sueño. Cuanta más melatonina se secrete, mejor se dormirá. A partir de la noche, la secreción de melatonina del cuerpo comienza a aumentar y, cuando te duermes, la secreción de melatonina ya está bastante activa. En otras palabras, el patrón de actividad desde después de cenar hasta antes de acostarse tendrá un gran impacto en la secreción de melatonina. La melatonina odia la luz. Si has estado viendo la televisión en una sala de estar bien iluminada antes de acostarte por la noche, no podrás conciliar el sueño inmediatamente, incluso si entras en un dormitorio completamente oscuro y te acuestas en la cama. Pero si podemos relajarnos en una habitación oscura 1 o 2 horas antes de acostarnos, podemos estimular la secreción de melatonina. Por ejemplo, muchas personas leen durante media hora a 1 hora usando una lámpara de noche antes de acostarse, y luego apagan la luz y se van a dormir cuando tienen sueño, lo que es un muy buen hábito para dormir. Además, el ambiente del dormitorio también es muy importante. El dormitorio es nuestra sala de recuperación. Al dormir, si la luz entra en la retina, se inhibirá la secreción de melatonina. Además de los ojos, también hay receptores de luz en la superficie de nuestra piel, así que si quieres estar completamente libre para evitar interferencias de luz, lo mejor es, afortunadamente, bloquear toda la luz del dormitorio y apagar las lámparas de noche, los monitores de computadora y otros objetos que emitan luz. Cuando nos despertamos, nuestra melatonina está casi agotada, por lo que necesitamos acumular la mayor cantidad de melatonina posible durante el día para utilizarla durante la noche. De hecho, la serotonina es la materia prima de la melatonina. Si se agota, no habrá materia prima para la síntesis de melatonina. Por la mañana, cuando las personas se despiertan, la secreción de serotonina comienza a aumentar con la actividad física y mental, especialmente por la mañana, la secreción de serotonina es mayor.
Por eso, levantarse por la mañana, abrir las cortinas y luego salir a bañarse bajo el sol de la mañana es una forma sencilla y fácil de activar la serotonina. Después de hablar de los problemas del sueño, veamos el problema del dolor físico. Las personas que han estado estresadas durante mucho tiempo a menudo sienten dolor físico aquí y allá, a veces dolor de muelas, dolor de estómago y dolor de espalda. ¿Por qué es esto? Si miras de cerca, encontrarás que tienen algunas cosas en común, que son un cuerpo tenso, una tendencia a cruzar los brazos, levantar los hombros y doblar el torso. Los autores dicen que esta postura puede comprimir los órganos internos, lo que puede reducir la circulación sanguínea y provocar dolores musculares, articulares y nerviosos. El estado de ánimo de una persona afectará la postura del cuerpo y, a su vez, la postura del cuerpo también afectará el estado de ánimo. Por ejemplo, sentarse erguido permite que el sistema nervioso afronte mejor el estrés. En un artículo del Journal of Health Psychology, sentarse erguido puede ser una estrategia de comportamiento simple que ayuda a aumentar la tolerancia al estrés. Otro estudio realizado por la Universidad de Harvard también encontró que cuando las personas adoptan posturas de alta energía, como sentarse erguido o en una postura más relajada, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen, mientras que cuando las personas adoptan posturas de baja energía, también disminuyen. Esas posturas apretadas mencionadas anteriormente que aumentan los niveles de cortisol. Además, algunos experimentadores pidieron una vez a los participantes del grupo AB que asumieran 2 posturas, cada postura durante 1 minuto. Los participantes del grupo A imitaron la postura dominante del presidente, recostándose en el respaldo de la silla y sosteniendo las manos detrás de la cabeza. Los participantes del grupo B pusieron las manos en las rodillas, se sentaron en sillas con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Se descubrió que los participantes del grupo A tenían niveles elevados de testosterona y niveles reducidos de cortisol, lo que los hacía parecer más enérgicos. Los participantes del grupo B tenían una concentración de testosterona mucho más baja y una concentración de cortisol elevada, y mostraban una fuerte sensación de tensión e impotencia. Para explicarlo, la testosterona es un tipo de hormona masculina. Cuando aumenta la concentración de testosterona en el cuerpo, mejorará el sentido de superioridad, competitividad, resistencia a las enfermedades y capacidad de liderazgo de una persona. Como puede ver, cuanto más estresados nos sentimos, más necesitamos mantenernos erguidos en lugar de acurrucarnos y sentir lástima de nosotros mismos. Dicho esto, repasemos los contenidos principales de este libro. Una vez, un psicólogo tomó un vaso de agua mientras hablaba sobre el manejo del estrés y luego preguntó a los presentes, ¿cuánto pesa este vaso de agua? Todos adivinaron activamente el peso real de este vaso de agua. Pero en ese momento el psicólogo dijo, el peso real de este vaso de agua no es importante. El peso que siento depende del tiempo que levanto el vaso de agua. Si solo lo levanto por 1 minuto, no es nada, pero si levanto durante 1 hora, 1 día o incluso más, mi brazo estará entumecido, y en casos severos, quedará paralizado. El peso del vaso de agua no ha cambiado, pero cuanto más lo levanto, más pesado se siente el vaso de agua. Así es. El estrés en el trabajo es como este vaso de agua. El estrés a corto plazo no traerá consecuencias graves, pero si el estrés continúa, se convertirá en agotamiento y dañará la salud física y mental. ¿Cómo hacerlo? Lo que tienes que hacer en este momento es guardar primero el vaso de agua. Podemos utilizar los métodos mencionados hoy, como comenzar con neurotransmisores en el cerebro para mejorar la salud mental, permitirnos retirarnos primero del estrés y luego mejorar gradualmente el entusiasmo y la felicidad en el trabajo. Por poner otro ejemplo, también podemos comenzar con el sueño y la postura corporal para ajustar la salud del cuerpo de modo que tengamos la energía y la resistencia para hacer frente al ajetreado trabajo de todos los días. Por supuesto, es difícil hacer grandes cambios al principio, pero incluso los cambios pequeños pueden convertirse en grandes cambios. Además, el agotamiento laboral es también una enfermedad moderna de la acelerada sociedad industrial. Está muy extendida y se produce periódicamente. Tal vez nadie sea inmune y no pueda curarse. Ante una situación así, además de realizar cambios positivos, también podemos hacer algunos ajustes mentales, considerar el desgaste laboral como una oportunidad para recomprendernos y actualizarnos, y ver dónde aún debemos mejorar. Revisar constantemente y ser lo suficientemente valiente como para hacer una pausa puede ser la norma en la vida y puede ayudarnos a dar el salto del agotamiento a la brillantez. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?